Claro que sí. ¿Sí qué? Sí podemos. ¿Podemos qué? Conservar. ¿A quiénes? A nuestros niños y a nuestra juventud en la iglesia. Claro que sí, porque la iglesia tiene un papel muy importante en la función de nuestros niños, de nuestros jóvenes en la iglesia. Gracias a Dios porque es una iglesia establecida por Él de una manera muy integral, muy completa. De tal manera que en esta hora queremos compartirles con ustedes aquellos puntos tan importantes y sobresalientes en la función de la iglesia con respecto a la niñez y a la juventud. Queremos ver una iglesia, pero ¿cómo la queremos ver? Una iglesia que crezca, una iglesia que se fortalezca, una iglesia que dé alegría, una iglesia que dé amor, una iglesia que demuestre misericordia, una iglesia que esté unida, comprometida. ¿Con quién? Con los hermanos de la iglesia. Y los hermanos de la iglesia son nuestros pequeños y también nuestros jóvenes y también nuestros adultos. Por eso en esta hora queremos decirle que hay que cultivar las iglesias efectivas, que satisfagan las necesidades de los miembros de nuestra iglesia. Una iglesia donde se pueda demostrar el liderazgo, un liderazgo completo, de sacrificio, de amor, de entrega. Y entre ese liderazgo encontramos una cantidad de hermanos laicos, de líderes comprometidos, conscientes de la labor que se le ha puesto en su corazón al ser nombrados como líderes de la iglesia. Entre eso están los pastores, que tienen que dirigir si desean que las iglesias cambien. Desde luego, hay que buscar la innovación, el cambio. Y estamos en el mundo de la administración, en la cual muchas personas piensan que es más importante, más relevante administrar de una manera material que administrar los corazones y las mentes a quienes Dios ha puesto en nosotros para contribuir en la salvación y la formación del carácter de ellos. Por eso se dice que el liderazgo es más que la ciencia, es un arte, es algo que vamos construyendo, es algo que vamos labrando. De ahí que la iglesia y los dirigentes tenemos responsabilidades durante ese desarrollo de los programas de la misma para darle el cumplimiento fielmente a los propósitos del Señor. Entre eso, los líderes tienen que entender las etapas del cambio que debe sufrir la iglesia, ¿verdad? Todos los días vienen gente nueva, innovación, renovación, y por eso hay que guiarlos con paciencia durante esas etapas del desarrollo de la iglesia. La iglesia no es la misma de atrás, de hace unos años atrás. Ahora ha cambiado las cosas. La tecnología nos ayudó mucho en la enseñanza, en la capacitación y formación de nuestros hermanos de la iglesia. Hay que evitar desviarnos del camino, ¿cierto? Hay que enfocarnos, saber enfocar nuestros compromisos bajo la bendición y dirección del Señor, ¿ok? De igual manera, la iglesia debe estar tan motivada porque la motivación debe ser permanente. No es la motivación simplemente para los cultos grandes como son del Día del Señor, el sábado, sino también para otros cultos, otras actividades concernientes al desarrollo armonioso de la juventud, de la niñez. De ahí que la iglesia también, las responsabilidades de los dirigentes durante ese proyecto de vida de la iglesia también tienen que ver con la espiritualidad. Y la espiritualidad se puede medir también en el grado de oración, en el sentido de la alegría, de la felicidad con que se tratan los hermanos, las personas en la iglesia. Hay que entender que dentro de ese desarrollo del programa de la iglesia debemos involucrar a la iglesia de una manera completa, desde el más pequeño hasta el más adulto, ¿verdad? Una iglesia crece dependiendo de la clase de liderazgo que nosotros le inyectemos, dependiendo también del cambio que nosotros le demos, de la aplicación de esos parámetros bíblicos, espirituales, pero también de nuestra organización como tal. La iglesia tiene un sinnúmero de programas constructivos que educan, que hacen que crezca la iglesia, o decrezca si es posible no aplicarlos, pero hay que asignarles tarea a todos nuestros hermanos, los niños, ¿verdad? En esa parte de crecimiento. La iglesia tiene que proyectarse a cumplir la visión, pero también debe percibir asuntos del futuro, debe ir más allá, debe estar consciente que la iglesia va creciendo, va desarrollando muchas estrategias y al par de lo que se va desarrollando la tecnología, este mundo que va acelerado, nosotros tenemos que ayudar a encaminar, a encauzar, ¿verdad?, esas fuerzas que estamos viviendo hoy para el bien.
Nosotros tenemos que entender que el mundo se va agitando velozmente y nosotros tenemos que ir proyectando en ese conocimiento de acuerdo a los principios divinos. La iglesia tiene que tener una visión clara de lo que va a dirigir, de los miembros, de las personas que asisten. La iglesia debe realizar un ministerio en la comunidad, algo que le ayude a contagiar a su alrededor quiénes son los miembros de la iglesia, qué están haciendo, hacia dónde se dirigen, ¿verdad? La iglesia cuenta con una población con la cual puede trabajar, una iglesia que está llena de muchos talentos, de muchas actividades especiales, bonitas, agradables, de muchas bondades que los miembros tienen y hay que aprovechar eso. Por eso otra parte importante dentro de este proyecto de crecimiento de la iglesia espiritual, físico, están los valores. La iglesia debe valorar a los perdidos, debe darle importancia, relevancia a las personas que llegan, a los que necesitan de la salvación. Y la salvación la necesitamos todos, tú y yo, los pequeños, los grandes, todos necesitamos la salvación. Queremos un mundo diferente y para ello nosotros debemos darle importancia a la gente joven y a las actividades juveniles. Hay que apoyar, apreciados líderes, miembros, quienes nos atienden en esta hora, que por favor apoyen los jóvenes, apoyen los niños, dales valor, dale acompañamiento, asistencia, ¿verdad? Que cuando se invite la directora del Ministerio Infantil a un programa, no es solamente para las madres de los niños, es para toda la iglesia. La iglesia debe estar involucrada, es integral en los programas de crecimiento de la misma. No podemos dejar que unos pocos aticen el jogón, ni levante la iglesia, sino que son todos nosotros los miembros de la iglesia. Es cierto, en todo sentido es evidente que Dios ha actuado en la iglesia durante los últimos años y Él seguirá haciendo hasta que rescate su iglesia a la vida eterna. Algo más que tiene la iglesia en crecimiento, ¿qué sería? Bueno, la iglesia está conformada por muchos miembros laicos, pero también tiene líderes comprometidos, conscientes de esta labor de crecimiento. Entre eso están los pastores, ¿verdad? Hay amistades allí, están abiertas al cambio, a los métodos novedosos. La iglesia debe estar en eso, ¿verdad? El trabajo que debe evangelizar es una prioridad en la iglesia. Mantiene una atmósfera que esté abierta y segura para los que llegan como amigos o como muchas veces le decimos, las visitas, pero son nuestros amigos, ¿verdad? Que deben llevar a cabo numerosos programas infantiles, que estén comprometidos, repito, la iglesia, no solamente los poquitos niños y los padres, es toda la iglesia, ¿ok? Hay que instruir, entrenar y hacer nuevos miembros con esa capacitación. Hay que involucrar a la mayor cantidad de miembros en el ministerio. Otra cosa importante, y es que en este crecimiento tiene la habilidad los pastores para ser instructores eficientes, diligentes en la tarea. Hay que ser también amigables, como decía, hay que crear amistades, lazos de amistad entre los líderes para que haya apoyo entre ellos en un programa X o alguna actividad que sea mencionada para la iglesia. Hay que ser concretos en los planes, hay que tener objetivos claros hacia dónde dirigimos, hacia dónde llevamos la iglesia, ¿ok? Eso debe ser. Si su iglesia no tiene estas características, entonces déjame decirles que tenemos una gran desventaja ante esta sociedad cambiante. Pero no se preocupe, mis apreciados, porque hay una esperanza y su iglesia puede volverse efectiva para la cosecha si buscamos la visión y el cumplimiento de Dios a través de la iglesia. Hay que mostrar ese amor de manera práctica, no solamente teoría, ¿cierto? No solamente decir, sí, amamos al prójimo, amamos a los niños, pero no los respetamos, ¿verdad? No oramos, no nos involucramos, no los apoyamos. Cuando hay eventos juveniles a veces los dejamos solos o a veces las maestras están luchando solas, ¿verdad? O cuando hay campamentos aventureros, simplemente que vayan ellos porque yo no puedo, pero no hacemos el esfuerzo aún más, mayor esfuerzo por esas criaturas, ¿verdad? En fin, déjame decirles que la iglesia en este momento va cambiando, va transformándose, pero ese cambio no debe ser con el mundo, debe ser diferente al mundo, ¿cierto? Hay que pensar en eso. Y hay unos pasos que son importantes de ese cambio. ¿Cuáles serían? Primero que todo, hay que buscar la visión de Dios. Hay que buscar el cumplimiento de lo que Dios quiere para con su iglesia. Hay que crear un ambiente de urgencia en los miembros de iglesia. No hay que esperar que las cosas sucedan y el accidente cause daños, ¿verdad?
sino que hay que crear la sensación de urgencia. Los niños, los jóvenes, los adultos, hay un problema serio y hay que cuidarlos, ¿verdad? Otra cosa, como tercer punto, o tres, es involucrarse con todos los líderes de la iglesia, es incluirlos a todos de la congregación a que participen, sean responsables de este crecimiento de la iglesia espiritualmente y físicamente. Hay que mirar, hay que ver la visión y hay que repetirla constantemente una y otra vez a la hermandad, porque eso es importante. A veces se nos olvida detalles, a veces pensamos que todo está dicho y hecho y nos damos la tarea por sentado de que todo está bien, pero no es así. Hay que repetirlo muchas veces, cada día, cada 8 días en la iglesia. Hay que decirle, hermanos, tenemos una actividad de esto con los pequeños, tenemos esto con la iglesia, tenemos una semana espiritual, tenemos una vigilia, tenemos oración, tenemos oración. Hay que repetirlo, ¿verdad? 5, hay que pensar que el sistema que tenemos nosotros puede ser que lo que estemos haciendo no está funcionando. Hay que desarrollar un nuevo sistema de trabajo allí. 6, entre ese desarrollo de sistema hay victorias, hay crecimiento, hay resultados, pero esas victorias debemos pensarlas que sean a corto tiempo, no dejar que se nos olvide, ¿verdad? Sino a corto tiempo, ¿ok? 7, revise y amplíe constantemente la visión original. ¿Qué se propuso la iglesia hacer en el año, en los 6 meses? ¿Cuál es el objetivo que deben proyectar y alcanzar, ¿verdad? Hay que mirar eso, ¿ok? 8, la iglesia tiene que aprender constantemente. Cada día la gente está aprendiendo, está innovando, sean curiosos, hay creatividades, hay cosas nuevas que practicar, hay asuntos que hacer, ¿verdad? Muchas cosas nuevas están llegando y nosotros tenemos que estar al par, mirando, conociendo, etcétera, etcétera. La iglesia debe tener eso, aprender y aprender constantemente. La inquietud es cómo llevar a cabo un ministerio práctico pensando en la niñez. ¿Cómo podemos hacer que los niños, nuestros niños de la iglesia, a veces decimos el futuro de la iglesia? No, mis hermanos, no es el futuro, es el presente, pero también es el futuro. Y lo que usted haga en el presente, eso va a recoger en el futuro. ¿Cómo podemos llevar a cabo ese ministerio pensando en la niñez? Le vamos a dar unas pautas y una de ellas es dar prioridad a lo que es mejor para ellos. Piense qué le gusta a ellos. ¿Cuál es el ambiente a que ellos les favorece en su crecimiento físico, mental y espiritual? ¿Será que estén solamente en el club de los aventureros, los conquistadores, de los guías mayores? ¿Será que no podemos apoyar las clases de los niños? ¿Alguna vez como padre usted se ha ido a sentarse y acompañar a su niño en la clase de su edad? 2, otra cosa importante es aplicar las cosas que Dios nos enseña, aplicar el modelo celestial, ¿verdad? Y una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿qué sucedería si cada administrador, cada pastor, cada laico, cada líder se propusiera, cada diácono, diaconisa, hermano, se propusiera hacer de la iglesia un lugar feliz, agradable, amoroso? ¿Qué pasaría? Déjame decirles que si los miembros hacen eso, la iglesia estarán dispuestas a ver un cambio sorprendente en la vida de los miembros de la iglesia. Brindarían mucho más amor, sería más práctico el evangelio, ¿verdad? No solamente la teoría, sino que se viviría ese gozo del evangelio eterno. Hay algo más allá de la iglesia. Y la otra pregunta que me hago es, ¿cómo es una iglesia en la que los niños son los más importantes? ¿Cómo sería esa iglesia? ¿Qué pasaría eso? Y déjame decirle que es aquella cuyos dirigentes y miembros genuinamente valoran la presencia de cada menor en su iglesia. Se preocupan por ello, ¿ok? Es una iglesia en la cual el pastor, los dirigentes se toman en serio las palabras de Jesús. Donde esté tu corazón, ¿qué dice? Allí estará también, Señor, tu corazón. Donde está el tesoro, allí también está su corazón. Eso es lógico, ¿cierto? Eso es lo que dice el Señor. Así que los miembros se preocupan porque hayan fondos suficientes, proporcionales a las demás áreas en el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Con el fin de que las cosas crezcan, den frutos, pero a veces los presupuestos de nuestra iglesia son tan pocos que a veces decimos que los que más sufren son los niños, los jóvenes, y para ellos de pronto no le damos mucha importancia, ¿ok? Pero la iglesia debe asumir la responsabilidad, debe asumir no solamente el riesgo, es la responsabilidad, el beneficio para esos miembros de nuestra iglesia. Dios nos ha dado el privilegio de hacer de su iglesia un lugar feliz, amoroso, especial, que los miembros niños que entran, nuestros miembros más infantiles, jóvenes, adolescentes, puedan cuando entre a la iglesia decir, oye, este lugar que más me gusta llegar,
buscar, encontrar, visitar. La iglesia, su clase, ¿verdad? Y no decir, oiga, qué aburrido es que me obligaron a entrar a la iglesia, ¿no? Entonces, hay unos métodos que quiero dejar también en ustedes, unos métodos poderosos para alcanzar a la juventud. ¿Cómo lo vamos a hacer? 3 preguntas que son importantes. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo lo haré para llegar a ese objetivo? ¿Cómo puedo hacer para alcanzar lo que me he propuesto con mi ministerio, con mis jóvenes, con mis niños, con mis hermanos? Eso es importante hacerlo. Así que dentro de esos principios guiadores, entonces está un liderazgo que va a suplir necesidades, a alcanzar necesidades espirituales, mentales y físicos de mis dirigidos, ¿cierto? Un ministerio relevante, no necesita ser tan complicado, debe ser bastante simple, sencillo, que los miembros entiendan, comprendan esto. Otra cosa importante dentro de este crecimiento, esta parte muy necesaria en la vida de la iglesia, es ver las actividades que nosotros hacemos con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Hay actividades de oración, hay retiros espirituales para ellos, hay actividades sociales, integración, pero también debemos hacer grupos pequeños jóvenes, de niños. Hay que pensar en ellos, programas que sean alcanzables a la mente de ellos, ¿ok? Otra parte que podemos hacer es llegar a conocer el programa de la escuela sabática como tal. La escuela sabática se dice que es la agencia ganadora de almas, pero también debe ser la agencia ganadora de corazones que están dentro de la iglesia, ¿ok? Es destinar una zona, un lugar especial donde los jóvenes se sientan a gusto también, haciendo actividades propias en la escuela sabática para la edad de ellos. Entonces, hay que hacer una cantidad de actividades de ellos. Los directores de escuela sabática deben crear, mantenerse en esa, ¿verdad?, en esa disposición de hacer cosas que son simples, pero que ayuden al crecimiento de la iglesia en la escuela sabática. No podemos quedarnos ahí quietos, tenemos que avanzar, muchachos, hermanos, jóvenes, tenemos que avanzar por fe hasta alcanzar la tierra prometida. No nos podemos quedar allí en la frontera, tenemos que pasar la frontera y ver con los ojos de la fe que Dios nos puede ayudar. Haga todo lo que esté a su alcance, ¿verdad?, para hacer esto, porque el cielo nos espera. Hay un pensamiento que dice que hay que evitar, hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. El cielo debemos hacer una realidad cada día en esta tierra de nuestras vidas. Hay que afianzar esa fe de los jóvenes, de los niños, de los hermanos, que estamos proponiendo en nuestro corazón trabajar, formando un carácter para la vida eterna. Si ustedes prestan atención a los niños, su iglesia crecerá, va a crecer. Y quizás podríamos dejar algún testimonio de la iglesia en Cuna. Ellos hacen una cantidad de cosas impresionantes, muy sencillas, muy prácticas, que muchas veces nosotros las hacemos, pero se nos olvidan ser constantes, que es otro problema. Nosotros lanzamos un programa, hacemos algo para crecer la iglesia, pero simplemente es unas pocas semanas y ya nos desinflamos. Hay que ser constante, perseverante, ¿verdad? Hay que buscar la manera. Y ahí está, los logros infantiles, hay que buscar la manera de que los programas infantiles sean relevantes, sean importantes para ellos también, sean de alegría, de felicidad. Hay que elogiar a los niños, a los jóvenes, hay que incentivarlos, hay que decirles que ese lugar de la iglesia es el lugar donde nos acoge mejor, si es posible mejor que en la casa, pero la casa es lo principal y la iglesia es el complemento allí, ¿ok? Debemos ser efusivos los adultos con los niños, con cuidado, ¿no?, con respeto, guardando su distancia como el Señor lo manda. Finalmente, nosotros al desarrollar este programa de crecimiento de la iglesia, nosotros tenemos que hacer una evaluación de lo que hemos hecho. No podemos dejar eso a la deriva, tenemos que evaluarlo. ¿Evaluar qué? De lo visto que hemos repasado en esta sesión, ¿cierto? Ordenar las cosas que se han desordenado en el proyecto, en el trabajo que hemos hecho integral con la iglesia, enumerar las necesidades más apremiantes que observamos en los niños, en los jóvenes, y tomar carta en el asunto, ¿verdad? Si a los niños no les gusta el salón porque está mediocre, está mal pintado y falta creatividad, busquen la manera para que vean algo diferente en el salón. Que le gusta la música de esta manera, vayamos ¿verdad?, a poner música sacra, música especial, hablemos con ellos, ¿ok? Pero también en esta sección tenemos que tomar resoluciones, decisiones contundentes, precisas, con amor, perseverantes, como hemos dicho. Y como iglesia, ¿qué están dispuestos a hacer para cambiar? Usted, querido líder, apreciado líder, hermano, ¿qué está dispuesto a hacer para cambiar? Si la iglesia nos ha cambiado, ¿qué está haciendo para cambiar? No criticándola, no destruyendo lo que otros están haciendo bueno, sino
construyendo, levantando lo que se ha caído en el amor de Dios, ¿ok? ¿Cuáles son las áreas en las que usted puede comenzar a mejorar, a cambiar? ¿En qué tiempo piensa lograr esos objetivos de cambio? ¿Ok? Así que yo quisiera leer un versículo, una parte importante que me parece muy necesario. Voy a pedir aquí a mi asistente la Biblia y déjame leer una parte, porque es importante concluir esta sesión diciendo lo que dice el Señor. Permítame ponerme estas gafitas para ver mejor la letra. Y dice en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que en sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y en el capítulo 19, versículo 14 dice: entonces Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mi apreciado, hay que valorar las cosas de Dios. Hay que darle importancia a lo que Dios nos ha dejado como legado. Y esta es iglesia de Dios. Esta es la iglesia que Dios dirige. Y usted y yo somos responsables de lo que le estamos dando a la iglesia en este crecimiento. Dios te bendiga, muchas gracias, Dios te guarde.